Bienvenidas a este espacio que busca visibilizar mujeres que están en su propio camino de descifrar quiénes son y para dónde van. Yo soy Lizeth Bolívar, su host y fundadora de Si Yo Fuera Ella. Bienvenidas a otro episodio del podcast Si Yo Fuera Ella. Este es un podcast diferente, o más bien este episodio es diferente por muchas razones. La primera es que es la primera vez que lo tendremos en video. Y la segunda es que en este episodio no tendremos ninguna invitada, sino que, como les dije al principio del podcast, para mí este espacio no es solo de mostrar y visibilizar mujeres, sino de compartirles a ustedes herramientas y cosas que yo estoy viendo, que me están funcionando. Y en esta oportunidad quiero compartirles el último libro que me leí, que es este que ven acá. Y quiero poder hablarles, contarles un poco de la historia de Jacinda Ardern y de lo que a mí este libro me cuestionó, me mostró y de que ustedes también se puedan inspirar como yo me inspiré con este libro. Y antes de empezar, quiero preguntarles o hacerles dos preguntas y que me encantaría que respondan en los comentarios o que me envíen sus mensajes. Y la primera es, ¿y qué tal si el verdadero poder no tuviera que ver con que seamos fuertes, sino con que seamos auténticas y amables? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? ¿O creen que esto es posible? Y la segunda pregunta es, si me pudieran describir a una persona que está en política, ¿cómo la describirían ustedes físicamente y qué características como de personalidad le darían a estas personas? Más adelante retomar estas preguntas. Pero ya volviendo al tema de hoy y al libro, como les dije, quiero compartir con ustedes lo que viví, lo que pensé. El libro en español se llama, o la traducción sería, Un tipo diferente de poder. Y está escrito por Jacinda Ardern, quien fue primera ministra en Nueva Zelanda. Y quiero contarles un poco sobre quién es ella, su historia, los aprendizajes del libro y cómo todas podemos aprender de ella. Entonces, empezando, ¿quién es Jacinda Ardern? Nació el 26 de julio de 1980 en Hamilton, Nueva Zelanda. Creció en una familia trabajadora, su padre era oficial policial y su madre empleada escolar, por lo cual siempre estuvo en un entorno que valoraba la empatía, la comunidad y el servicio público. Algo que aquí es crítico también es que su familia era mormona y esto fue algo que a ella la marcó mucho como persona y como con el desarrollo que ella tuvo. Desde joven mostró interés por la justicia social y la equidad. Y como les dije, quiero hacer un zoom respecto a su religión, porque durante el libro ella describe mucho las batallas internas que tuvo que enfrentar y los cuestionamientos que ella misma se hacía respecto a las creencias religiosas, pero también respecto a lo que ella empezaba a pensar y sentir. Y un ejemplo que les traigo es, en su religión no aceptan a la comunidad homosexual, mientras que cuando ella estaba ya en política, ella los veía como que tenían los mismos derechos que todas las personas, así que ella apoyó una ley que beneficiaba a la comunidad LGBTIQ+, y eran estos cuestionamientos los que a veces a ella no la dejaban saber cómo seguir hacia adelante. Y eso al final la llevó a que se alejara un poco de la religión, a pesar de que compartía igual otros pensamientos con la religión, pero que al final se da cuenta de que ya no estaban completamente alineados a lo que ella era y cómo ella quería vivir. Y para mí esto es algo crítico porque siento que todos podemos llegar a pasar por cosas similares, no necesariamente con nuestra religión, pero sí como con muchas creencias de nuestra cultura, de nuestra familia, y que hay un momento en el que nos pueden llegar a hacer ruido y que es difícil como salir de eso y como tomar una decisión correcta, aunque yo creo que no hay decisiones correctas o incorrectas, sino que es lo que te da a ti esa tranquilidad y te permite seguir avanzando. Pero volviendo a su historia, ella y su hermana fueron las primeras personas en ir a la universidad en su familia. Y cuando ella estaba en ese proceso de tomar la decisión, ella no sabía qué hacer y creo que nos pasa a la mayoría de personas. Así que ella quería estudiar algo lo suficientemente amplio
que ella considerara que después podía hacer cosas. El sistema de Nueva Zelanda es diferente al que vemos en Latinoamérica, pero lo que ella quería hacer era hacer un college en cuanto o como respecto a artes y después poder ir a estudiar algo. Cuando ella le comparte esa idea a su padre, él no está muy de acuerdo porque como todo padre preocupado lo que estaba buscando era que ella tuviera como esa estabilidad. Así que como que le ayuda o le dice que no, que vea otras opciones. Así que ella al final decide irse por comunicaciones en la Universidad de Waikato. Y ella ahí ya tenía un poco de interés en la política, pero consideraba que trabajar en eso no era muy viable, no lo veía como una opción, así que ella lo veía más como un hobby que podía tener. Y en paralelo a eso, a esa decisión que está tomando de que ir a estudiar, a los 17 años se une al Partido Laborista, el cual también hacía parte su tía, una tía muy cercana para ella, y inicia como voluntaria apoyando la candidatura de una persona de su partido como en el área local donde ella vive. Desarrolló sus estudios en la universidad y una vez terminó, su primer trabajo fue como investigadora para uno de los senadores ministros que conoció desde la época en que era voluntaria. Luego de trabajar ahí pasó a ser asesora política para una de las personas del partido. Y estando en esa posición, y yo creo que no solo en esa posición, sino que durante esos años de voluntaria, de poder como vivir muy de cerca la política, escuchaba comentarios de personas cercanas, de sus compañeros, y ella misma se lo decía, y era que ella consideraba que no tenía la piel para estar en política. ¿Por qué? Porque ella era muy sensible. Y en palabras textuales lo dice, que ella consideraba que su sensibilidad, empatía, era su debilidad. Y era esa cosa que podría llegar a ser que ella no pudiera desarrollar una carrera en política. Cuando llevaba 3 años trabajando para el gobierno, decidió retirarse por completo de la política porque consideraba que ella no iba a lograr ser exitosa, sobre todo por su sensibilidad y porque además estaba llevando su cuerpo física y mentalmente al límite. Así que decidió irse a Londres, en donde colaboró con el equipo del primer ministro Tony Blair. Vivió unos 2 años acá y regresó en el 2008 a Nueva Zelanda. Y regresa motivada por sus ex compañeros y ex mentores que le recomendaron que volviera buscando una posición como senadora. Y es así como con tan solo 28 años fue elegida miembro del Parlamento. En menos de 10 años después de esto, en el 2017, asume el liderazgo del partido en plena campaña electoral. Y en ese momento lo que estaba pasando es que el líder de su partido se va, hay mucha incertidumbre y lo que mostraban las encuestas es que estaban muy por debajo de el partido como contrincante para las elecciones. Así que en ese momento su objetivo no era ganar las elecciones. Ella ya las consideraba perdidas y su objetivo realmente era tratar de mantener el mayor número de posiciones en el Parlamento. Sin embargo, en cuestión de semanas, su carisma y autenticidad conectó con las personas y logró darle vuelta. A los 37 años se convirtió en la primera ministra más joven de Nueva Zelanda y una de las más jóvenes en el mundo, y la tercera mujer en asumir el cargo de primer ministra en el país. Y a la vez que se enteraba que había quedado como primer ministra, se entera que está embarazada de su primer hija después de muchos intentos. Y aquí el segundo zoom que quiero hacer es cómo el ser mamá es algo que también la hizo cuestionarse mucho a ella. Le daba miedo no poder cumplir con lo que se esperaba de ella, tanto como madre y como primer ministra. Y sobre todo de estar como en el ojo público cumpliendo estos roles. Algo que a mí me marcó fue que una de sus fotos más conocidas es ella con su hija bebé en las Naciones Unidas y de alguna manera muestra de que
es posible llevar como esas dos vidas, pero sobre todo con un apoyo demasiado grande y es eso que es algo que quiero también como resaltar acá. Y es que ella menciona que sí, seguro las mujeres hemos dicho que podemos hacerlo todo porque somos madres, trabajadoras, cuidadoras, agentes de cambio, porristas porque animamos a todas las personas que están a nuestro lado y usualmente logramos hacer esto con muy poco apoyo. Pero eso es algo que no deberíamos de tener que hacer. Las mujeres en realidad no deberíamos de tener que decidir si entre ser buenas profesionales o ser buenas madres. Deberíamos realmente todas contar con una red de apoyo, una ciudad o como quieras llamarlo, que nos ayuden y que nos permitan lograr todas estas cosas, pero sin tener que perdernos a nosotras mismas. Y eso es algo que hablamos mucho con nuestras invitadas que son madres y que también han seguido persiguiendo su carrera profesional. Y al final con muchas llegamos a la conclusión de que sin ese apoyo no sería posible. Y ese apoyo viene desde tu pareja, tu familia, tus amigos, pero que además necesitamos que el sistema como tal permita tener estas redes de apoyo, que creo que tener mujeres en estas posiciones de liderazgo permite que tengamos y que seamos mucho más conscientes de esto. Durante su mandato, en el 2017 y 2023, Jacinda enfrenta dos momentos que son decisivos y que la definieron como la líder que conocemos hoy. El primero es el atentado en Christchurch en 2019, ya que tras el ataque a dos mezquitas, la respuesta que ella dio, diferente a muchos líderes que vemos hoy en día, fue de compasión y de unidad. Y en lugar de centrarse en el agresor, mostró empatía con las víctimas, con sus familias y lideró dos cosas que para mí son fundamentales. La primera, una reforma respecto al control de armas y que se hiciera un cambio en el manejo de redes sociales. ¿Y por qué? En el tema de manejo de redes sociales, una vez la persona hace el ataque, graba durante todo el ataque y sube esto a redes sociales. Y ella se da cuenta que hay un problema ahí. Yo creo que para mí esto, y más adelante hago también un poco de énfasis, muestra la capacidad de cambio que todos podemos ejercer. Y el segundo momento decisivo fue la pandemia de COVID entre 2020 y 2022, porque aquí ella mostró también quién era ella como persona. Se destacó por su comunicación transparente y empática. Le quería mostrar a su país que ella estaba con ellos, contarles la situación como estaba y no tratar de maquillar como la realidad. Y le hablaba al país como la persona que ella era y no como una política. Entonces hacía que las personas realmente se sintieran muy cercanas a ella y que la gente como realmente le comprara lo que ella estaba diciendo y las acciones que estaba tomando por el bien de todos. Durante su mandato también impulsó políticas en temas que para ella eran muy relevantes como la igualdad de género, el cambio climático, la educación y la salud mental. En enero de 2023, Jacinda anuncia su renuncia como primera ministra y lo renuncia también de la manera más auténtica que ella podría hacerlo y fue diciendo que ella sentía que ya no le quedaba suficiente tanque, energía para hacerle justicia al trabajo. Su salida fue coherente con el mensaje que siempre nos ha dado y es que el liderazgo también implica saber cuándo dar un paso al costado. ¿Qué me dejó a mí el libro que quiero compartirles? Primero, que es posible y yo siento que más que posible es necesario que lideremos desde nuestros valores, que el poder que podemos llegar a tener si no tiene un propósito, si no tiene dirección, realmente no tiene un futuro y más que un futuro no tiene un impacto. Que la empatía, la honestidad y la coherencia son herramientas de liderazgo real y que hoy en día deberíamos de pensar en un líder con estas características. Y este liderazgo aplica para todas las áreas de nuestras vidas, no necesariamente solo en política. Me mostró también que en la política la humanidad puede coexistir, que hablar con transparencia nos permite conectar con los demás, que sentir mucho, y yo creo que hoy en día en esta generación
a veces nos da miedo sentir tanto como esas mariposas de que podamos ser, empatizar con los demás, no nos hace débiles y no es un impedimento para que seamos buenas líderes. Y que la vulnerabilidad no nos debilita, sino que nos humaniza. Y por último, que todas podemos tomar acción. Si hay algo que no nos gusta de una situación, de un proceso, lo mejor que podemos hacer es tomar acción para cambiar las cosas. Porque a veces solo necesitamos que alguien tome la iniciativa y piense las cosas de una manera diferente para que realmente los cambios sucedan. Y como lo dije antes, esto ella siempre lo puso en práctica. Cuando ella no estaba de acuerdo con algo, ella no simplemente se quedaba en decir no estoy de acuerdo, sino que miraba qué puedo hacer yo desde mi posición, qué acción puedo tomar para tratar de que esto que a mí me molesta no siga pasando. Y el ejemplo pues para mí el ejemplo más claro fue lo que ella hizo después del tiroteo, porque ella empezó a liderar esta iniciativa para cambiar el algoritmo de las redes sociales, para que no se pudiera compartir este contenido extremista y así poder generar cambio. Se conectó y se contactó con otros primeros ministros de otros países, identificó y compartió el problema y después trajo a las redes sociales a los presidentes de estas compañías para buscar un cambio. Entonces creo que, claro, desde la posición que ella tenía, podía conectarse con personas como con tanto poder, pero ella perfectamente podría haber dicho, eso no es mi problema, yo no tengo nada que ver con redes sociales, ¿por qué meterme ahí? Pero de nuevo a mí me molesta y siento que se puede tomar acción y se puede hacer algo diferente. Y por último, quiero dejarles la reflexión, y aquí voy a volver a esas dos preguntas que les hice al principio, y es, ¿y si el verdadero poder no tuviera que ver con que seamos fuertes, sino con que seamos auténticas? Después de leer este libro, estoy convencida de que la autenticidad es una forma de poder, y es un poder que inspira, que conecta y que realmente transforma y que esto está al alcance de todas nosotras. Segundo, que se puede lograr un cambio. Y no sé ustedes qué respondieron a la segunda pregunta que les hice respecto a las personas en política, porque lastimosamente la mayoría de personas responde que se imaginan a un hombre de traje que busca ganar a costa de todo, que es mentiroso, que es egoísta, que no se puede confiar en ellos. Pero Jacinda, desde que empezó a ser primer ministra, tenía como objetivo cambiar esa perspectiva que tenía la gente de Nueva Zelanda respecto a los políticos y que empezaran a pensar y a considerar que la empatía, la amabilidad, el ser sensible podían llegar a ser características también de políticos. Y yo creo que ella es ese ejemplo de que todos podemos cuestionar el status quo, podemos cuestionar esos paradigmas que tenemos, esas creencias que llevan en nosotros y en la sociedad por muchos años y que podemos además trabajar por ese cambio. Y para cerrar, quiero dejarlas con la carta que ella escribe al final del libro. Quiero aclarar que el libro pues me lo leí en inglés y esta traducción la hice yo, es lo más cercano a lo que creo que el mensaje que ella quiere dar. Y es, si tienes el síndrome del impostor o te cuestionas a ti misma, canaliza eso, te ayudará. Porque vas a leer más, vas a buscar consejos y te enfrentarás a situaciones en que la humildad es necesaria. Si eres ansiosa y sobrepiensas todo, si te imaginas el peor escenario posible constantemente, siempre canalízalo. Porque esto significará que estarás lista cuando los días difíciles o más difíciles vengan. Y si eres sensible, si la crítica te parte en dos, eso no es una debilidad, es empatía. De hecho, todos esos rasgos que crees que son tus defectos se volverán tu fortaleza. Las cosas que pensaste que te paralizarían, en realidad te han vuelto más fuerte, te han hecho mejor. Te harán un tipo diferente de poder y te harán una líder que este mundo necesita. Creo que esta carta resume
todo lo que yo pensé, sentí durante el libro, y es con lo que quiero que ustedes se vayan hoy. Y es que, como lo digo en muchos episodios, ya son increíbles o ya somos increíbles por ser quienes son, no necesitamos ser nadie más, y que todo eso que sentimos que puede ser una debilidad, al final lo podemos convertir en fortalezas, que en nosotras está la posibilidad del cambio y sobre todo que podemos ser líderes que lideran de una manera muy, muy diferente. Déjenme saber en los comentarios qué les parece este tipo de episodios, si les gusta, si no les gusta, si les gustaría que tuviéramos más. Y nos escuchamos la próxima semana con otra invitada. Bye.